me introdujo en el mundo del deporte en un momento personal en el que yo no estaba muy bien, lo estaba pasando mal, y ver el río y darme miedo, y le decía: José María, no te separes mucho de mí, no vaya a ser que me dé un ataque de ansiedad, y él me decía: no te preocupes, y siempre estaba a mi lado, y pasé de eso a correr por el río y querer tirarme. Yo siempre he dicho que el hecho de que yo haya ido a la Olimpiada, más que por mis cualidades fisiológicas, han sido por mis cualidades psicológicas, ¿no? Para mí la palabra difícil o complicado o imposible no existe. Yo me levanto cada mañana no pensando en que voy a trabajar, sino pensando que voy a disfrutar. A veces tengo el problema de que algunos dicen: no, pero es que yo quiero correr porque quiero conseguir el objetivo. Y le digo: vale, pues entonces yo no soy tu entrenador, búscate otro. Entreno a muchos empresarios y una vez me entró uno y me dice: ¡buah! Me estás haciendo ganar muchísimo dinero. ¿Qué excusas te encuentras tú de la gente para no empezar a hacer deporte? La mayor excusa es el tiempo. Hacer 10 minutos de ejercicio es hacer deporte. Muchos hablan del talento, ¿no? Pero yo creo que el rendimiento verdadero está en el hábito, en la rutina, en las decisiones que son más incómodas, ¿no? Para mí el éxito es que una persona me diga: oye, me has ayudado en mi vida. Por ejemplo, para mí el éxito es estar hoy aquí. ¿Tú crees que todos tenemos un deportista dentro esperando despertar? Se debe prescribir deporte, no medicamento. Creo que un despacho sano es un despacho muy rentable. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Lo Pro Abogados, un nuevo episodio del podcast. Este episodio es especial para mí porque vamos a hablar, sí que es cierto que estamos en un espacio de derecho, de gestión empresarial, de gestión de despacho, de marketing jurídico, pero también hablamos de la vida, del deporte, de la salud mental, y para mí es un episodio o un capítulo especial porque tengo aquí una persona que representa todos los valores del deporte en global, todos los representa él. Para mí es una persona muy especial, es José María Merchan y Llanes, una persona que hará 11 años más o menos me cambió la vida cuando lo conocí. Me introdujo en el mundo del deporte en un momento personal en el que yo no estaba muy bien, lo estaba pasando mal, y me ayudó a transformar esa parte mala en todo bueno. Recuerdo correr cuando él me mandaba a correr por el río y ver el río y darme miedo. Recuerdo que íbamos a nadar al río Guadalquivir, y le decía: José María, no te separes mucho de mí, no vaya a ser que me dé un ataque de ansiedad y te quiero tener cerca. Y él me decía: no te preocupes siempre, y siempre estaba a mi lado. Y pasé de eso, gracias a él, a correr por el río y querer tirarme, con lo cual imaginaros el cambio, ¿no? Así que nada, hoy tenemos un episodio especial en el que viene José María Merchan, fue olímpico en Sydney, es empresario, coach, entrenador, bueno, lo hace todo, es una persona muy completa, y quería traerlo a él aquí para que, bueno, pues transmitir los valores del deporte, la importancia del deporte en el mundo, en la vida personal, familiar y profesional, por supuesto. Y por eso estamos aquí hoy con José María Merchan, al que tengo el honor de estar con él y de compartir un rato con él hablando de deporte y de todo lo que surja. Así que nada, bienvenido, José María. Muchas gracias, Luis, por la introducción y bueno, no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que al final es una retroalimentación, ¿no?, entre deportista y pupilo, ¿no? Y en este caso tú también me aportaste muchísimos valores en nuestra época de entrenamiento y bueno, y me sigues aportando y te agradezco hoy la invitación porque creo que vamos a ayudar a mucha gente a que entienda el deporte como un elemento importante dentro de la vida. Esa es la idea. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta, que es: ¿cuándo empezaste a intuir que el deporte iba a cambiar tu vida? Pues realmente desde que tengo uso de razón siempre me ha gustado el deporte, ¿no? Cualquier tipo de disciplina. Pero realmente cuando intuí yo que el deporte iba a formar parte importante de mi vida fue en la edad de 14, 15 años aproximadamente, que fue un poco cuando tuve que decidir el tener que trasladarme a Madrid para poder intentar llegar a mi sueño, ¿no? Que era el sueño olímpico. Qué bien. Y bueno, ¿cuándo recuerdas ese momento en el que dijiste: voy a ir a los Juegos? Pues mira, la verdad que la historia es un poquito, voy a intentar resumirla, pero es un poquito compleja, ¿no? Yo siempre he dicho que he tenido suerte en mi vida y sigo teniéndola, porque la verdad que yo cuando decidí con 15 años trasladarme a Madrid a entrenar, ¿no? A intentar ser profesional, pues la verdad que me trasladé a Madrid en la disciplina de natación, no de triatlón, que fue al final el deporte con el que conseguí ser olímpico, ¿no? Y recuerdo que hablé con mi padre y me acuerdo en un paseo por Sevilla, le dije: papá, yo quiero intentar
conseguir algo más en el deporte, ¿no? Y creo que aquí en Sevilla, desgraciadamente, ya está muy preparada a nivel de instalaciones y a nivel deportivo y de formación de entrenadores, pero en esa época no había la suficiente capacidad para poder obtener ese resultado, ¿no? Y le dije de trasladarme a Madrid, a un club donde sí tuviera esas posibilidades, que era el Real Canoe, ¿no? Un club pionero donde el rey mismo es socio del club y la verdad que es un club señor. Y nada, pues mi padre me dijo que bueno, que él me iba a apoyar en todo lo que yo decidiese y me trasladé a Madrid con él. Me acuerdo que tuvimos una reunión con el presidente del Canoe, la verdad que siempre se lo agradeceré el apoyo que me tuvo y me dijo, bueno, yo no sé si tú tienes las cualidades o no las tienes, pero aquí nosotros te vamos a abrir las puertas para que lo demuestres, ¿no? Y bueno, pues empezó mi etapa en Madrid. La verdad que, bueno, de pasar a entrenar 1 hora y media al día a entrenar 4 y 5 horas al día, pues bueno, el cambio fue duro, ¿no? Pues nada, empezamos el proceso. Por suerte, y resumiendo mucho, me vio un entrenador de triatlón correr en la pretemporada de natación. Ese entrenador, pues, habló con el entrenador de natación y le dijo, oye, ese chaval tiene muchas cualidades corriendo. Dice, tenemos un campeonato España, nos interesaría que viniese con nosotros porque creemos que nos puede aportar puntos. Y nada, fui a ese campeonato de España. En ese campeonato de España, siendo junior, me clasifiqué para el campeonato del mundo. De triatlón, no era de natación. Y bueno, ese campeonato del mundo fue la primera medalla del equipo español en un campeonato internacional, quedamos subcampeones del mundo. A partir de ahí ya me dieron una beca en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, ya como disciplina de triatlón, y a partir de ahí, bueno, pues fue el proceso de llegar a la Olimpiada. Y bueno, a día de hoy en el Real Canoe, que fue ese club que me acogió, pues en la puerta de entrada hay una foto mía, ¿no? Que me siento muy orgulloso. Hombre, no es para menos. Bueno, ¿y qué papel jugó en ese entorno tu familia, entrenadores, en esa etapa inicial? Pues para mí es fundamental, sobre todo el apoyo de la familia, ¿no? Mi padre desde el primer momento, siendo una persona que nunca había practicado un deporte de competición ni un deporte que no fuese el fútbol, pues apostó por mí, me dio la oportunidad de yo poder ir a Madrid. Ese primer año, pues él me costeó los gastos y a partir de ahí, bueno, pues yo un poco volé solo entrando en la disciplina de la federación y fue fundamental. Luego a nivel de entrenadores igual, yo siempre creo que he tenido la suerte de tener a los mejores entrenadores. Yo siempre he tenido, cuando en la disciplina del triatlón, siempre he tenido entrenadores que han sido seleccionadores nacionales. Y la verdad que yo siempre he dicho que me he intentado formar en ser el entrenador que yo no he tenido. O sea, yo de todos, para mí han sido los mejores, pero cada uno creo que ha tenido algo que se podía mejorar y yo he intentado formarme en todo, ¿no? Para ser esa persona que tuviese todo lo que un deportista o una persona necesitase, ¿no? Qué bien. ¿Y qué es más difícil? ¿Llegar o mantenerse en esa... Fue una disciplina compleja, fue una disciplina que hace años no se conocía, hoy está muy popularizado, Sí, pero en sí. aquel entonces no, con lo cual llegar era difícil, pero mantenerse yo creo que todavía más. Bueno, yo siempre digo que es una pregunta que todo el mundo, ¿no? Y casi siempre lo que yo siempre escucho es que responde que mantenerse, ¿no? Pero yo creo que no, que en este caso, por lo menos en mi caso personal, ha sido complicado llegar y mantenerse no ha sido tan difícil, ¿no? Llegar en el sentido de que al final, como tú dices, es una disciplina que se conocía poco en España, en Andalucía teníamos pocos medios para poder practicarla y el hecho de poder conseguir llegar a una Olimpiada pues sí que ha sido difícil, ¿no? Luego, al ser nuestro deporte por primera vez olímpico en Sydney, nosotros teníamos un cupo de plazas, 75 plazas a nivel mundial. O sea, iban los 75 mejores del mundo. Era complicado entrar, ¿no? Pero bueno, luego mantenerse cuando estás arriba y te ha costado tanto trabajo llegar, para mí personalmente es más fácil. Bueno, muchos hablan del talento, ¿no? Pero yo creo que el rendimiento verdadero está en el hábito, en la rutina, en las decisiones que son más incómodas, ¿no?
¿Cómo se entrena la cabeza para aguantar cuando el cuerpo quiere rendirse? Y esto me lleva, estaba leyendo la pregunta, y esto me lleva a una carrera que tú hiciste en Posadas, que te fue muy dura. Recuerdo que la pasaste mal y cuando me llamaste para contarme lo que había pasado, te llamé yo, me dijiste lo que te había pasado y te dije, estás loco, tendrías que haber frenado. Y tú dijiste, no, me mentalicé y hasta que no terminé. Entonces, ¿cómo se entrena todo eso? Bueno, al final yo siempre he dicho que el hecho de que yo haya ido a la Olimpiada, más que por mis cualidades fisiológicas, han sido por mis cualidades psicológicas, ¿no? Al final yo creo que como en el ámbito empresarial, en el ámbito deportivo, de hecho por eso digo que es tan importante el deporte para cualquier persona que sea empresario, porque realmente te fortalece mentalmente muchísimo, ¿vale? Porque pasa situaciones complicadas, igual que se pasa en la empresa. Y siempre el tener la meta es muy importante, tener claro dónde quieres llegar, ¿no? Y en este caso, desde que yo empecé mi ciclo olímpico, yo tenía muy claro que yo quería ser olímpico. Yo siempre he dicho que yo me retiraría del deporte, de hecho me retiré cuando me levantara por la mañana y no pensara que iba a ser campeón del mundo, ¿vale? No es que lo fuese a hacer, pero mi mentalidad era que quería hacerlo, ¿no? Y yo creo que lo importante es siempre tener el objetivo marcado. Y para tener el objetivo marcado tienes que tener una planificación. Y yo creo que es fundamental en el deporte y creo que en la empresa, en mi caso, también. Sí, es más importante la parte que no se ve que la que realmente se ve. Totalmente. Y sobre todo también la adaptación al medio es muy importante. Al final puedes tener una planificación, tienes que tener un objetivo, pero en ese camino a veces hay piedras, hay problemas, hay circunstancias que tú no puedes controlar. Entonces tener la capacidad de poder reaccionar en esos momentos, ¿no? Y en el triatlón, que es un deporte individual, ¿qué rol juega el grupo? Porque un triatleta no entrena solo normalmente, ¿no? Siempre está rodeado de personas. ¿Qué rol juega esa parte en el triatlón? Bueno, al final yo pienso, como decía Kip Keter, un atleta que creemos que todo es muy famoso, ¿no? Que el problema que teníamos los europeos era que entrenábamos mucho solo, que ellos entrenaban siempre en grupo. Yo siempre que al final el grupo te hace mejorar. ¿Por qué? Porque te hace exigirte, te hace desconectar a veces. Yo creo que el entrenar en grupo siempre es muchísimo mejor. Y tener siempre al lado gente que te pueda sumar también es positivo. Yo recuerdo una anécdota que yo siempre que iba a una competición, yo siempre le decía al seleccionador, a mí ponme con alguien que sea positivo. A mí el que siempre se está quejando o el que siempre tiene una lesión, ese no me suma. Digo, a ese no me lo pongas en la habitación, ¿no? Yo pienso que es importante rodearse de personas positivas. Qué bien. Bueno, después del triatlón, de competir, de muchos viajes, de estar solo en Madrid, de todas esas carreras, vino el mundo empresarial a tu vida. Y bueno, ¿cómo cambió ese escenario la exigencia? ¿Cómo te llevó todo eso, ¿no? De esa transición del deporte a convertirte en empresario y fundaste Credus? Que bueno, que está destinada más que al deporte. Yo siempre cuando hablo de Credus, ¿no? Yo sigo llevando no entreno con José María por la distancia, pero sigo poniéndome la camiseta de Credus todos los días para correr. Porque Credus para mí es no solo deporte, es bienestar en general, ¿no? ¿Qué te llevó a intentar tocar todas esas patas a nivel empresarial? Pues mira, yo siempre he sido una persona que siempre me ha gustado sumar a la sociedad, ¿no? Yo siempre he dicho que mi objetivo, y de hecho cuando empecé a nivel empresarial y empecé a empezar a crear proyectos, mi objetivo principal no era el económico, que al final tiene que haber un fin económico porque hay que vivir, ¿no? Pero mi fin era poder aportar algo, hacer cosas que ayudaran a las personas, ¿no? Cuando creamos Credus, que de hecho la palabra Credus significa crear y ayudar y creer en ti, fue un concepto que no existía en Sevilla, era la integración de una clínica con un centro deportivo, ¿no? Donde hubiese sinergia entre todas las partes, ¿no? De tema de nutrición, podología, fisioterapia y luego entrenamientos con un perfil personalizado, ¿no? Intentando ayudar a las personas a que mejoraran, ¿vale? Y darle todo lo que necesitaban. Y eso un poco fue la creación de Credus. Luego,
Después de Credus se han creado muchísimas empresas similares con el mismo concepto, pero creo que nosotros en ese caso fuimos los primeros, ¿no? Y la verdad que muy contento porque después de 14 años, lo difícil que es en el mundo empresarial seguir teniendo y seguir creciendo, pues la verdad que muy contento. ¿Qué fue más difícil, la parte de competir o la parte de emprender? Mira, para mí la palabra difícil o complicado o imposible no existe. La verdad que las dos fueron muy interesantes y muy motivantes, ¿no? Yo siempre digo que yo me levanto cada mañana no pensando en que voy a trabajar, sino pensando que voy a disfrutar. Y ya, bueno, ya me conocen, ¿no? Ya para mí no considero trabajo lo que hago porque disfruto con ello. De hecho, creo que soy demasiado inquieto y me meto en todas las guerras porque la verdad que me encanta. Y como siempre digo, siempre para intentar sumar. No me levanto para decir, venga, voy a ganar dinero, voy a hacer esto. No, como diciendo, hostia, puedo hacer esto para que alguien se beneficie de lo que voy a hacer o para mejorar la calidad de una persona o para poder motivarle a que haga algo. Ese siempre es mi objetivo. ¿Pero eso viene, tú crees que eso viene de la parte deportiva, de todo lo que viste como deportista? Yo creo que sí. Trasladado a la parte empresarial. Sí, yo creo que sí. Siempre lo digo, yo me hubiese gustado, por ejemplo, tener un entrenador que me hubiera ayudado en el tema de la alimentación. Me hubiese gustado un entrenador que me hubiese ayudado en el plano psicológico. Me hubiese gustado un entrenador que me hubiera marcado mi objetivo, que me hubiera formado para lo que venía después del deporte. Y al final todo eso me ha ayudado a intentar ser así con las personas, ¿no? Bueno, eso es una realidad. ¿Y qué has descubierto en ese plano donde sobre ti mismo a la hora de entrenar a otros? Porque entrenar a otros también es difícil. Pues mira, yo siempre tengo una cosa en la cabeza, es que cuando entreno a alguien o intento guiar a alguien, intento ponerme en su cabeza, en lo que él piensa y a dónde él puede llegar. O sea, nunca intento trasladarle mis pensamientos, mis sensaciones o mi ritmo, ¿vale? Y eso para mí es fundamental, intentar ponerme en la cabeza de la persona para intentar ayudarle. Bueno, eso puedo decir que es real, porque conmigo lo has hecho, bueno, y te he visto hacerlo mucho, que es una parte importante. De los entrenamientos, cuando uno está intentando sumarse al deporte, que alguien te comprenda, pues muchos entrenadores, yo ahora que estoy entrenando fútbol, que también me saqué el título monitor de triatlón cuando te conocí, porque claro, José María tiene el poder de atraparte en el deporte, es verdad que echas de menos eso en muchas... ¿no? Que alguien se ponga en tu lugar, que no te ponga metas que no son alcanzables, que realmente sean alcanzables, que te entienda cuando tú dices que no puedes correr o que te ha surgido un problema. Yo creo que esa parte es importante para seguir con la motivación. De hecho, por eso yo no entreno con él todavía por la distancia, pero es verdad que en fotos que veo siguen muchos de los con los que yo empecé entrenando contigo, sí, después de 14 años, con lo cual... Sí, precisamente ayer venía con una deportista mía en el coche, que veníamos de las pistas de hacer series, y la dejaba en su casa y hablábamos de eso, ¿no? Que seguimos casi los mismos después de 14 años, ¿no? Yo siempre he dicho que para mí lo importante no es que una persona consiga una marca, consiga una medalla. Para mí lo importante es que esa persona pueda seguir vinculada al deporte y haciendo ejercicio físico para toda su vida, ¿vale? Yo tengo a personas que vienen y a lo mejor me marcan, quieren un objetivo de conseguir una marca en una maratón, por ejemplo, en una media maratón X, y yo les digo que vale, me parece bien, vamos a intentarlo. Luego en el planteamiento de entrenamiento, en el tema del running, la gente cree que el running es salir a correr todos los días, y eso realmente para conseguir una marca a corto plazo puede ser bueno, pero a largo plazo es muy perjudicial a nivel de salud, a nivel articular, a nivel muscular, a nivel psicológico, ¿no? Entonces yo a mis deportistas siempre les digo, vale, muy bien, pero vamos a hacer natación, pero vamos a hacer gimnasio, pero vamos a hacer bici. Claro, a veces tengo el problema de que alguno dice, no, pero es que yo quiero correr porque quiero conseguir el objetivo. Y le digo, vale, pues entonces yo no soy tu entrenador, búscate otro. Al final terminan entrenando conmigo, terminan mejorando sus marcas y terminan vinculados durante muchísimos años conmigo en el deporte. ¿Por qué? Porque para mí lo importante es su salud. El objetivo es importante, pero la salud es mucho más para mí. ¿Cómo de importante puede ser el deporte
para la vida, o sea, para enfocarte, porque yo, por ejemplo, contigo he hecho muchas carreras, maratón, desafío Doñana, triatlones, aquatlón, he hecho de todo. Y para mí es muy importante lo que tú has dicho, marcar la visualización de la meta a todos los niveles, tanto en el deportivo como en el profesional y en el personal. Tener metas te ayuda mucho. ¿Cómo ayuda el deporte a tener esa mentalidad, ¿no?, para seguir adelante en el mundo empresarial? Pues mira, o de reenfocar la vida, ¿no? Porque a mí me la reenfocaste. Sí. Hubo un momento que el hecho de hacer deporte, de meterte, de estar al lado y tal, conoces gente nueva también. Al final, cuando entras en un grupo, conoces gente que normalmente es buena, sana, que están alineados con lo que tú quieres. Y todo eso te ayuda a reenfocar la vida. Me hacen muchas preguntas a la vez, ¿eh? A ver si te respondo a todas. Pues mira, te hablo desde la experiencia, ¿vale? Yo me quedé una vez en mi consulta, un poco sorprendido, ¿no? Porque, bueno, como tú sabes, entreno a muchos empresarios, ¿vale? De todos los ámbitos. Y una vez me entró uno, después de llevar 2 meses y medio entrenando, y entró riéndose y me dice, ¡buah! Me estás haciendo ganar muchísimo dinero. Claro. Y yo me quedé, lo miraba y yo decía, hostia, no lo entendía, ¿no? Y otra vez riéndose y dice, ¡buah! Me estás haciendo ganar muchísimo dinero. Y le dije, dice, Manuel, pero digo, es que no te entiendo. Dice, desde que estoy contigo, dice, no solamente he perdido, me parece que me dijo 6 kilos, 7 kilos de peso, me encuentro mucho mejor, sino que yo había perdido la desmotivación en mi trabajo. Yo entraba en una reunión, yo entraba cansado, yo entraba como que, venga, otro día más. Y desde que estoy haciendo deporte, me encuentro con más vitalidad, me encuentro en que tengo ganas de hacer cosas, me encuentro en que tengo otra perspectiva de los problemas. Y la verdad, tío, es que me ha cambiado la vida. De hecho, bueno, todavía sigue entrenando conmigo. Y bueno, en el día a día con empresarios que entreno, pues igual, ¿no? Al final, tener ese hueco en el día o ese espacio donde desconectas del día a día, donde al final es un desahogo, es una filtración a problemas o a cosas que puedas tener, pues muy importante, ¿no? A veces, y hablo también en mi caso, nos centramos en la empresa o nos centramos en el día a día y llegamos a un momento en que nos colapsamos, ¿no? Y que a mí me ha pasado. Yo también he caído en las propias trampas que hago, que digo que no hay que caer, ¿no? Y bueno, en mi caso, pues ha habido veces que yo he estado atascado en un problema o en un objetivo. Y bueno, me he ido a entrenar y cuando he vuelto a entrenar, o sea, a lo que era un problema tiene una solución. Y es que eso me ha pasado a mí. O sea, yo me he tirado al agua a nadar, a hacer 2000 metros y cuando he salido del agua he dicho, hostia, es que soy otra persona. Pero no solamente lo he dicho yo, es que mi pareja a veces me echa para que vaya a entrenar. Porque cuando vuelvo de entrenar soy otro, ¿no? Eres otra persona. Y eso también, pues, día a día me lo dicen las personas a las que entreno, ¿no? Que al final sí, el ejercicio, el tener unos hábitos saludables, pues le ayudan en su día a día. Sí, a mí me ayuda mucho a resolver problemas, lo que tú has dicho, salir y venir con la cabeza un poco más limpia. Y cambiando, ¿qué deporte bueno, yo recomendaría que fueseis a verlo a él, pero como no puede ser, ¿qué deporte recomendarías o qué tendría que hacer alguien que lleva ya 8, 9, 10 años parado y que quiere iniciarse en el deporte? Lo más importante, si pudiesen, primero tener un entrenador, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final es el que te puede marcar un poco las pautas de entrenamiento y sobre todo te va a guiar a que no te sobrepases en el entrenamiento, ¿no? Luego, si no pudiésemos, lo que yo diría es paciencia y empezar muy poco a poco, ¿vale? Por ejemplo, enfocándonos en la carrera, lo más importante, si lo que queremos es salir a andar o salir a correr o perder peso, pues que empecemos, pues a lo mejor, pues un 80% del tiempo que vayas a hacer de entrenamiento,
en este caso si salimos a correr, que sea andando y un 20% corriendo. Y progresivamente vayamos bajando. A mí me da mucha pena a veces cuando voy al río Guadalquivir, porque soy de aquí de Sevilla, voy por el paseo corriendo, veo gente a lo mejor con sobrepeso, gente que realmente está empezando a correr corriendo, ¿vale? Y corriendo con unas pulsaciones muy altas o atorado. Y claro, ese tipo de personas, pues lo ideal es empezar andando y meter un minuto corriendo, luego meter 2 minutos y poco a poco, ¿vale? A veces nos empeñamos en que venga de primera, ya quiero correr 40 minutos y todo debe ser progresivo. ¿Y para las personas que piensan que es demasiado tarde empezar a hacer deporte? Equivocación, completamente. Nunca es tarde. Lo importante es empezar con una buena planificación, con un buen entrenamiento, ¿vale? Pongo un ejemplo, ¿vale? Mi suegra, por ejemplo. Mi suegra era una persona que fumaba, era una persona que nunca había hecho deporte y empezó a entrenar me parece que fueron con 48 o 49 años. Ha ganado los 101 de ronda, hace con 68 años hace triatlón, o sea, el puro ejemplo de que el deporte no tiene edad. ¿Y qué excusas te encuentras tú de la gente para no empezar a hacer deporte? La mayor excusa es el tiempo. Sí. Es la mayor excusa de la gente para hacer deporte. Y yo creo que eso no es excusa, y digo por qué. Porque la gente cree que hacer deporte significa invertir cada día 1 hora. Y no es así. Cada persona puede dedicar el tiempo que tenga. Hacer 10 minutos de ejercicio es hacer deporte. ¿Eso no vale para nada? Sí. 0 no es nada. 1 es 1. O sea, yo siempre digo que 10 minutos es importante. Si somos capaces de sacar 10 minutos, y 10 minutos podemos sacar todo. Levantarnos 10 minutos antes por la mañana o sacar 10 minutos cuando terminamos por la noche. Y irme 10 minutos a andar es válido. ¿Vale? Entonces lo que te quiero decir, que no hay excusa, pero esa es la que más encuentro. El tiempo, bueno, puede ser que sea una realidad, pero es verdad que tenemos que hacer hueco a esa parte en esa parte de nuestra vida. No, y concienciarnos de que 10 minutos vale. Que aunque diga alguien, oye, es que me voy a cambiar para 10 minutos, sí, para 10 minutos. Al final 10 minutos te llevarán a 15, 15 te llevarán a 20 y verás muchas veces lo que estamos contando hoy. Yo siempre digo que hasta que no lo sientes en tu cuerpo, o no lo visualizas o no lo haces, no te lo crees. Claro. Yo te puedo contar algo, pero hasta que tú no lo sientas, no vas a creer en ello. Y dirigiéndome a los abogados, ¿no? Un abogado que trabaja 10, 12 horas, que viaja constantemente, ¿qué rutina podría comenzar o podría introducir? Si yo ahora vuelvo y te digo, José María, yo estoy trabajando entre 10 y 12 horas, no paro de viajar, ¿por dónde empezaría? Pues yo empezaría fácil. Primero, el intentar tener una planificación alimenticia, que esto no es dieta, esto tener unas pautas alimenticias. Oye, es que como fuera, es que por la noche llego muy cansado y no como. Se pueden crear pautas alimenticias con ese tipo de vida. Hay que ir a un profesional y que le planifique. Eso es importante. Yo pienso que eso le va a ayudar. Luego, a nivel de ejercicio, que empiece, oye, pues de los 7 días, si puedo entrenar 2, si puedo entrenar 1, si puedo entrenar 3, pues buenos son. Si trabajo tanto la pauta de intentar hacer algo por la mañana, 10 minutos, incluso de movilidad en casa antes de salir, piernas, brazos, o movilidad por la noche antes de ducharse, antes de descansar. Eso es fácil, eso lo podemos hacer todo. ¿Que puedo dedicar un poquito más y puedo salir 20 minutos a andar? Perfecto. ¿Que dentro de esos 20 minutos voy introduciendo 1 minuto de carrera? Perfecto. Y lo que hablábamos anteriormente, el tema de hacer ejercicio no solamente nos va a ayudar psicológicamente, que creemos que psicológicamente nos va a ayudar a pensar, es que fisiológicamente también nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque aumentamos la oxigenación en nuestro cerebro. Eso hace que pensemos mejor. Entonces, le aconsejo 100%. ¿Y cómo crees que influye toda esa constancia en la autoestima, el foco y la toma de decisiones? Lo hemos hablado antes, pero... Yo creo que al final el hecho de tú sentirte bien, el hecho de mirarte al espejo y verte que, oye, que estás mejorando, que estás haciendo un proceso de cambio, todo eso al final es positivo, ¿vale?
Si tú realmente inviertes en mejorar, al final lo que vas a proyectar a tu exterior va a ser mejora. Claro. Si tú no inviertes en ti y no inviertes en tu mejora, al final vas a proyectar negatividad. Entonces, yo pienso que eso es muy importante. Y cuando llega el momento, hemos puesto antes el ejemplo de Posadas, cuando llega ese momento que crees que vas a abandonar, que te puede el cansancio, la pereza. A mí me pasó contigo, corriendo en Desafío Doñana, cuando di la vuelta en el kilómetro 15, estuve a punto de abandonar. Estuve a punto de hecho, creo que levanté la mano al Land Rover donde ibas tú. Sí. Y cuando me di cuenta que eras tú, dije, madre mía, de aquí ya no puedo abandonar. Y me dijiste, anda, tira para adelante que sí. Ya te queda muy poco. Joder, me quedaban todavía 15 kilómetros, muy duros, pero ¿qué regla de oro te dices tú para no abandonar? Pues yo siempre digo que en nuestra cabeza está un angelito bueno y otro muy malo, ¿vale? Al final, lo que yo recomiendo, e incluso también a nivel empresarial, es la paciencia y la reflexión. El pararte esos 15 segundos fríamente, pensar y tomar la mejor decisión. A veces la mejor decisión puede ser un abandono, pero realmente cuando estés reflexionado, ¿vale? No por tirar la toalla o no por buscar el camino más fácil, es lo mejor. A veces pues hay que sentarse, reflexionar y tomar la mejor decisión. Que más allá de haber ido a las Olimpiadas, de ser empresario, yo que te conozco, ¿qué te hace seguir pensando tanto, innovando tanto, enseñando, compartiendo tanto? Porque al final al final eres un empresario. Sí, que totalmente. Además no para de emprender, pero sacas tiempo para todo. Si yo te digo hoy, mañana quedamos a las 10 de la mañana para correr, seguramente me dirás que sí. Es una realidad, porque sí, yo lo he vivido contigo. Entonces, ¿cómo sacas todo ese tiempo para darlo a los demás? Pues mira, es lo que hemos hablado cuando hemos empezado la conversación. Al final yo me retroalimento de mis deportistas y de mis ideas y de ver a la gente feliz, contenta y que progresa. Al final ese es mi gasolina, ¿no? Como decía Isco, ¿no? El jugador del Betis, la gasolina del equipo era la afición, ¿no? Pues a mí pasa igual, ¿no? Mi gasolina es ver que lo que aporto a la sociedad tiene un valor positivo y un valor que hace mejorar, ¿no? Esa es mi retroalimentación. Al final, bueno, intento planificarme para poder intentar llegar a todos los sitios. A veces no llego, ¿no? Pero intento aportar mi granito de arena. Sí. Y después de pasar por tantas etapas, ¿qué es para ti ese éxito, ese verdadero éxito? Para mí el éxito es que una persona me diga, oye, me has ayudado en mi vida. Por ejemplo, para mí el éxito es estar hoy aquí. Que después de 14, 15 años te acuerdes de mí, me llames para una entrevista, que me digas que soy parte de tu vida y de tu mejora. Para mí eso es, la verdad que un orgullo. Esa es la realidad. ¿Y cómo sueñas que crezca Credus en los próximos años? Pues mira, igual sueño en que la gente siga progresando, siga mejorando y siga creyendo en sí misma. Ese es mi objetivo, ¿no? Ni más ni menos. El que, bueno, al final la gente tenga un referente y la gente pues siga divirtiéndose y por ejemplo, pues siga entrando en proyectos, por ejemplo, con el que te comentaba anteriormente, ¿no? Que se cree un grupo de carrera en Sevilla que nunca se ha hecho en la historia y que ahora mismo haya 3.000 personas vinculadas en un sector como es el running, ¿no? Qué guay. Y si tuviese a José María de hace 20 años enfrente, ¿qué le dirías? Pues mira, le diría que no cambiara y que siguiese igual, que lo ha hecho bien y que esa es la línea que tiene que seguir y que fuera humilde y que nunca se creyese nada y que al final lo importante es que las personas te valoren por lo que haces. ¿Cómo crees que ha crecido el triatlón en Sevilla en los últimos 15 años? Yo creo que ha crecido muchísimo, que tiene todavía muchísima capacidad de crecimiento porque yo siempre lo digo y no es porque yo practique triatlón,
es que creo que el triatlón es uno de los deportes más completos a nivel fisiológico y a nivel psicológico, ¿no? Y luego es un deporte que aporta salud. El hecho de poder combinar la carrera como la natación, como el ciclismo, hace que, bueno, en este caso, pues a nivel articular no te machaques tanto con la carrera. A nivel cardiovascular, la natación es muy buena. A nivel psicológico también, porque te hace desconectar, porque tienes que estar pendiente de la técnica de nado. La bici es un deporte que hoy en día, que está de moda el tema de fuerza, trabaja muchísimo la fuerza. O sea, creo que es un deporte muy completo y que yo creo que es un deporte donde tanto médicos como fisioterapeutas, como personas que se vinculan a la salud deberían recomendarlo. Pero a nivel, yo me refiero a nivel práctica, porque yo he visto crecer el triatlón, ¿no? Hace 15 años el triatlón de Sevilla no es lo que es hoy, ¿no? Ha crecido a muchos niveles, aunque puede crecer mucho más. Sí, bueno, en este caso, bueno, tú sabes que fui presidente de la federación durante 8 años, ¿vale? De hecho, fuimos la primera federación que cambiamos los estatutos y pusimos que la vinculación de un presidente a una federación no podía superar los 8 años de mandato, que fue mi caso, ¿no? Porque creo que estar más de 8 años en un cargo público, al final te hace perder la ilusión y tener las ganas y al final te estancas, ¿no? Y yo creo que hay que seguir aportando en otras líneas, ¿no? Y en este caso yo recuerdo que cuando yo empecé la federación en Andalucía teníamos, me parece, 700 licencias. Yo cuando me retiré había 4.700. Ese cambio fue porque al final lo que hicimos fue innovar. Al final el triatlón en esa época era un deporte como era para superhéroes, ¿no? Que solo podían hacerlo supermáquinas, ¿no? Y al final trasladamos un deporte y creamos unas modalidades, creamos una formación en los técnicos para que fuese más asequible. De hecho, el triatlón de Sevilla anteriormente solo existía una categoría, que era la categoría olímpica, y pues se crearon las distancias sprint, que es una distancia más corta, se creó una distancia que era el super sprint, una distancia muy pequeñita que son 300 metros nadando, 10 kilómetros en bici y 2 kilómetros corriendo para que cualquier persona pudiera practicarlo. Luego creamos una modalidad también que era igualdad. Igualdad y pareja también. Y pareja, ¿vale? Porque nosotros entendíamos que el tema de ayudar a que la mujer se introduciera en el deporte no era crear una modalidad de triatlón mujer, sino crear una modalidad donde el hombre y la mujer compitiesen juntos. Esa es mi forma de entender la igualdad en la sociedad. Y la verdad que fue una explosión. De hecho, el triatlón de Sevilla pues pasó de tener 350 participantes a esta última edición que hemos tenido casi 2.000 y pico de participantes, ¿no? Qué crecimiento, una barbaridad. Una barbaridad. Aparte, yo siempre digo, Sevilla es una de las ciudades ideales para practicar no solamente triatlón, sino deporte. Por climatología, por mentalidad también de la gente, una mentalidad abierta que le gusta disfrutar del aire libre, y luego en este caso el triatlón por el río que tenemos, ¿no? Yo siempre y seguiré luchando en porque el río Guadalquivir tenga una piscina fluvial. Yo creo que eso es fundamental. Lo tienen en Europa muchísimas ciudades y Sevilla yo creo que es el paso que tiene que dar para realmente ser una ciudad sostenible, una ciudad moderna y una ciudad, sobre todo, europea. Qué bien. No, yo la verdad es que sí que tengo que decir que el triatlón ha crecido una barbaridad en los últimos 14 años. Y además es un deporte, yo siempre me acuerdo una vez que todos cuando corremos triatlón queremos conseguir una marca, sea más ambiciosa o menos, ¿no? Sí. Siempre buscamos una, pero es el único deporte, no voy a decir uno de ellos, sino el único deporte en el que yo me he encontrado que ves a un tío que va a hacer una marca buena y que ve a un tío al lado corriendo jodido y se para a pesar de que sabe de que su marca se va a ir, porque se para a ayudarte. Sí. Y sabe que su marca, sus 10, 15, 20 segundos, no esos que él quiere conseguir por motivación propia, se le van a ir, pero lo he visto que se paran, y se paran de verdad, y te quieren ayudar, y te quieren... Entonces, es el único deporte donde yo he sentido que... Decir, hostia, el tío se para, ¿no? Sí.
Realmente, ya te digo, a mí, mira, como tú dices, a mí se me ponen los vellos de punta también porque al final yo el triatlón lo veo como algo también mío, ¿no? Y realmente es así, ¿no? Al final, las personas que suelen hacer triatlón, al final son muy parecidas, ¿no? Tienen los mismos los hábitos, las mismas ideas, los mismos objetivos y la verdad que son gente que son, pues como tú has dicho, ¿no? Al final le prima el ayudar al objetivo de ganar, ¿no? Y eso se palpa y realmente por eso estoy orgulloso de mi deporte. Yo estoy también contento. Yo la verdad es que lo he vivido, entonces lo puedo decir así a boca llena porque lo he visto. Sí. Me lo han hecho a mí, me han ayudado a mí, he ayudado y he visto cómo otros ayudan a otros. Y entonces eso nadie me lo puede quitar. Sí, es así. Voy con una serie de preguntas rápidas que puedes contestar como quieras, ¿vale? ¿Tú crees que todos tenemos un deportista dentro esperando despertar? Sí. ¿El cuerpo es el espejo del alma? Totalmente. ¿Un despacho sano es mejor que un despacho rentable? Totalmente. Y además, añado, creo que un despacho sano es un despacho muy rentable. Okay. Si tú al final transmites positividad, lo que he dicho anteriormente, vas a recibir lo que transmites. Lo tengo clarísimo. Está claro. ¿Crees que el deporte previene el agotamiento mental? Totalmente. ¿Cualquier persona puede cambiar su vida a través del movimiento? Totalmente. ¿Es más difícil cambiar hábitos que entrenar músculos? Sí, cambiar hábitos es difícil y añadiría que al final, como todo, se necesita la ayuda de alguien que te ayude a conseguirlo. ¿Y crees que una persona con propósitos va a vivir más años? Yo creo que sí. ¿Y el deporte debería ser una prescripción médica? Totalmente. De hecho, en la Junta de Andalucía hay una iniciativa que se está creando en todos los municipios, que son las unidades activas de ejercicio físico, y yo creo que es el camino. Al final se debe prescribir deporte, no medicamentos. Esta es una pregunta que le hago a todos los invitados y es que ¿cómo te describirías en 3 palabras? Complicada, ¿eh? A mí si me la hiciesen a mí, yo no sabría. Pues mira, yo siempre, más o menos siempre lo tengo en mente. Primero, humildad. Sí. Para mí eso es fundamental en la vida. Paciencia y trabajo. Humildad, paciencia y trabajo. Muy buena descripción. Bueno, pues José María, no sé si quieres decir algo más. Nada, reiterarte mi agradecimiento por invitarme a este podcast. Realmente creo que puede aportar muchísimo a las personas que lo hayan escuchado o que lo vayan a escuchar, porque realmente son cosas que van a sumar positivamente en el día a día de cada empresario o de cada persona que intente cambiar esos hábitos alimenticios o introducir el deporte en su vida. Así que animo a todo el mundo, por lo menos que lo prueben y luego ya que decidan si quieren. Pues nada, José María, muchas gracias por venir. Para mí ha sido un auténtico placer porque sabes que además te quiero y te aprecio. Eres de las mejores personas que conozco y te lo agradezco. Yo creo que sí, que creo que este episodio es un especial para el verano. La idea es que ayude o que motive a esas personas, ¿no? en ese parón estival a que reflexionen sobre la importancia que tiene el deporte para la vida, no solo en el propio deporte ni a nivel empresarial, sino un poco más allá de la vida, que es necesario practicar deporte, porque te ayuda en todos los ámbitos y ese era un poco el objetivo de este podcast, para ayudar también, ¿no?, a esos abogados que nos ven o las personas que me ven o que siguen el canal, pues que hagan deporte, que se inicien, y los que lo hacen, que lo hagan con más ganas, ¿no? Con más vitalidad. Con más vitalidad. Pues nada, agradecido y nada, bueno, pues muchas gracias, espero que os guste el capítulo. Yo creo que sí, que ha sido un capítulo muy interesante donde José María ha hablado de muchas cosas y nada, espero que os guste, que sigáis dándole al me gusta, que sigáis suscribiéndoos al canal. Muchas gracias y nos vemos pronto.